¿Para dónde van los libros? Un podcast sobre políticas públicas de libro y lectura que quiere involucrarlo a usted en la conversación. Mi nombre es Margarita Valencia y estaré hablando con protagonistas regionales del ámbito del libro sobre el papel del Estado en el mundo de la cultura escrita, las dificultades del libro en nuestro sistema económico, los marcos legales que rigen el mundo del libro y muchos otros temas. Primer episodio: el precio fijo. Nuestros invitados para discutir este tema son la colombiana Pilar Reyes, directora editorial de la división literaria de Penguin Random House Grupo Editorial, que es la división en lengua española de la compañía internacional Penguin Random House del grupo alemán Bertelsmann. A la mexicana Consuelo Sáizar, que fue directora general del Fondo de Cultura Económica, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y al argentino Guillermo Chaverson, quien ejerció durante 25 años como agente literario y audiovisual, fundó y dirigió varios años el Centro de Promoción del Libro Mexicano y fue profesor en el Máster de Edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La ley del precio fijo, del precio único, hoy gira en torno de las plataformas, creo yo. Sin embargo, por supuesto, no son solo las plataformas las que están en juego, ni la relación de los clientes o de los lectores con las plataformas, sino todo el ecosistema del libro. Esta ley de precio fijo existió en el Reino Unido desde comienzos del siglo XX, ha estado vigente en Europa, en Alemania, con modalidades. El caso que nos gusta más, o a mí me gusta más, es el francés, con la ley Lang, en fin. Entonces, lo primero que quisiera es arrancar con precio fijo, sí, no, ¿por qué? Y cojamos la discusión de ahí. No sé, Pilar, arranca. Bueno, primero es un placer estar aquí conversando sobre este tema que me parece fundamental, porque, digamos, creo que cuando se ha discutido sobre precio fijo en los distintos países, siempre se hizo bajo una premisa. Finalmente, el libro, obvio, es un bien de comercio, pero es muchas cosas más y por tanto requiere una legislación particular, digamos. Así esto está entrando a regular pues un intercambio de comercio, ¿no? Como es el precio. Yo diría que es una, digamos, iniciativa que surge para proteger al libro como bien cultural, no meramente como mercancía, fomentando de algún modo la pluralidad, y diría que atiende a la pluralidad de oferta y por supuesto de canal de venta, porque creo que ambas nociones están correlacionadas. Y el libro como un difusor de la cultura, ¿no? Entonces, pensar que necesita una regulación especial, yo creo que es cierto. Y nosotros, como gran grupo editorial, somos absolutos defensores de la ley de precio fijo. En el caso español, creemos que es una ventaja competitiva para mantener, repito una frase que se dice mucho, pero creo que es descriptiva, un ecosistema del libro sano, y que eso implica mantener un canal de comercialización diverso, implica en el fondo mantener una oferta diversa. Y no es obvio, parecería que el precio fijo es algo con lo que, bueno, es como sus ventajas son tan claras que parecería muy obvio de aplicar, pero creo que implica en los sitios donde ha salido y ha salido bien, implica un debate entre todos los actores del libro, los grandes, los pequeños, los canales de comercialización, muy intenso, y es un consenso. Y creo que llegar a ese consenso en los países en que se ha hecho y se ha puesto en práctica solo ha ido en fortalecimiento de una industria. Es decir, que para mí la respuesta es absolutamente sí. Ahora podemos hablar de, tiene pros y tiene contras, que los podemos discutir, pero creo que los pros, si podemos, porque además tenemos ejemplos, un país como España que lo ha puesto en marcha mucho antes de las plataformas, pasaba por otras discusiones de grandes canales de venta con respecto a librerías más pequeñas, fue ahí cuando se dio este debate. Se da para un tipo de libro y creo que las ventajas son muy claras. Con la entrada de grandes plataformas en el mercado español,
el mercado, digamos, de librerías se ha mantenido y en algún punto robustecido en un momento en el que podemos comparar con mercados que no tienen ley de precio fijo, donde las grandes plataformas han devorado el canal. Y creo que en un punto también han transformado la oferta editorial, porque como repito, está una cosa ligada con la otra. Es decir, que para mí la respuesta es un sí rotundo. Ok, gracias Pilar. Volveremos sobre todo esto, pero quiero primero tener todos los elementos de la discusión. Consuelo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es algo muy curioso. Acabo de terminar un libro en donde hago una reflexión sobre el libro y la lectura en ese siglo. Estamos por cerrar el primer cuarto de siglo que ha experimentado cambios rotundos, absolutos, muchos más desde que Gutenberg inventó el tipo móvil hasta que cierra el siglo XX. Y uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención fue justamente el tiempo que encabecé el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora es la Secretaría de Cultura en México, que dirigí el fondo y que presidí CERLALC, en donde esto era un tema, digamos, que hablamos largamente. Recuerdo muy bien que en el 2009, y lo menciono para ustedes y para quienes nos están escuchando, hubo un gran debate, una gran propuesta por parte del gremio, una gran discusión en los medios, una gran atención por parte de quienes encabezábamos los organismos públicos sobre el precio único en México. Finalmente, como lo recordaba recientemente Marcelo Uribe cuando recibió el premio Juan Pablos, se aprobó y justo en el momento en el que estaba ya en la Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta aquí en México, un senador decidió hacer un cambio que era ponerlo a 18 meses, estaba bien, pero quitarle las penalizaciones que hubieran obligado a una librería a conservarlos. Por alguna razón hay un precio único bastante alterado y bastante distinto al que promulga la Ley Lang en Francia y al que finalmente instauró España con tanto éxito. Recuerdo muy bien, y lo digo porque estoy revisando este libro, este texto que acabo de concluir, que a mí me preocupaban básicamente dos cosas. El caso de México es muy peculiar. Tienes por un lado un estado editor muy poderoso, que los editores privados ven como una competencia y que yo, que siempre fui editora privada hasta que encabecé el fondo, veo como un complemento para un país que se propuso hacer de la alfabetización una de sus grandes objetivos culturales durante el siglo XX después de la Revolución. México en 1910 tenía alrededor de 15 millones de habitantes y el 94% eran analfabetas. En el 2010, cuando se celebra el centenario, somos alrededor de 120 millones de habitantes, con los cuales 4% solamente o dolorosamente eran analfabetos. Y yo pensaba que tienes ese estado editor que compite, digamos, en la parte editorial, pero también tienes toda la parte de librerías del Estado y las bibliotecas públicas que son fundamentales. Entonces, por allí tienes una gran ventaja. Pero además tienes una geografía inmensa. O sea, no es lo mismo España, que es prácticamente del tamaño del estado de Chihuahua, que México. Sí, pues el estado de Chihuahua es el equivalente a España. Entonces, imagínate lo que cuesta trasladar, mover todos esos libros, la logística, el correo o el transporte. Y me preocupaba mucho quién iba a pagar el transporte para tener el precio fijo. O sea, ¿qué hay allí? Había, digamos, una serie de disyuntivas que seguiremos platicando aquí, pero que el caso de México es muy peculiar. O sea, por esas razones, por su propia extensión geográfica y por otra razón que es muy dolorosa. Carecemos de bibliotecas, digamos. ¿A qué bibliotecas les vamos a garantizar el precio único si ¿a qué librerías les vamos a garantizar el precio único si hay muy pocas librerías en México? El Estado es el dueño de grandes librerías o del mayor número de librerías en México. Sin embargo, con toda la precariedad, digamos, o con toda la limitación que surgió, el precio único, empezaron a crecer las librerías como Gandhi, como El Sótano,
el propio Porrúa, y empezaron a surgir pequeñas librerías en los estados de manera independiente. Yo creo que en México, con esa limitación de una ley de precio fijo, con todas sus limitaciones con las que surgió, fue muy benéfica y en esos 25 años de este siglo lo hemos visto. ¿Me pregunta si me pronuncio a favor del precio fijo? Sí, absolutamente sí. Es genial porque tiene argumentos diferentes y de los de Pilar vamos a ver. Willy, que además vive en España, conoce el mundo del libro desde la perspectiva hispanoparlante muy a fondo y además es argentino, un país en donde se ha discutido, se ha quitado y se ha puesto el precio fijo. Willy. Y bueno, gracias Margarita, gracias por haber dicho con tanta elegancia que soy muy viejo, porque es verdad, tengo muchos años de experiencia y trato de mantenerme actualizado. Yo creo que la discusión que hay, creo, porque no conozco muy bien la de Colombia, pero la que suele haber circularmente por todos los países, parte de una confusión que me animaría a decir que es biológica. ¿Por qué en un momento en que todo el neoliberalismo y la libertad del mercado domina el mundo y crece al ritmo que lo vemos crecer, existe una ley que impide subir o bajar el precio de venta del libro? Y yo creo que el precio fijo, del que aclaro por anticipado que me parece algo que defiende y estoy de acuerdo, no es algo que se está en contra del tema, sino es algo que pertenece a la propia sistema del capital. Lo que sucede es que produce una variante, que en lugar de competir por el precio, se compite por los contenidos y por quién los ofrece. Entonces, no puede haber una discusión ideológica que no cabe, porque esto no está rompiendo nada, no estamos, el precio fijo no vino a ser una revolución social ni nada parecido, sino a trasladar la competencia y quitarla del problema del precio. ¿Por qué se hizo esto? Porque el mundo editorial, que ha venido cambiando muchísimo, y como ha dicho Consuelo, en los próximos años vamos a ver unos cambios brutales, por ahora se ha dividido en dos tipos de editoriales, ediciones o catálogos, que es la edición comercial de las grandes editoriales, cuyo objetivo, como es muy comprensible, es la rentabilidad y ganar dinero, lo que los empuja a buscar cada vez libros más comerciales, y lo digo con todo respeto por el libro comercial, porque casi todos vivimos gracias a que existen, inclusive las librerías, y por otro lado, una edición llamada independiente, digo eso porque puede ser independiente o no, pero digamos, la pequeña editorial que en general está manejada por sus propios dueños con un mínimo de gastos y que se puede permitir un tipo de publicación que no está dirigido a un público masivo, al que tampoco tiene acceso. ¿Qué sucede? Cada uno de este tipo de libros necesita su canal comercial. Entonces, las grandes cadenas de librerías exigen también un nivel de rotación muy grande, y por una desviación de otro de los principios del mundo del libro que deberíamos de ser impuestos en el futuro, que es el derecho a devolución. El libro se manda a las librerías con la posibilidad de que los libreros devuelvan todo lo que no vendieron. Esta característica que no existe en el comercio de este tipo de productos ha hecho que las grandes cadenas de librerías no seleccionen lo que venden, sino que reciben lo que el editorial le mandan, funcionando, en mi opinión, como una especie de franchising. Las otras librerías, lo que caracterizaría a esas que llamamos pequeñas librerías independientes, además de su ubicación, porque no pueden estar en los centros comerciales ni en las grandes avenidas, deciden qué es lo que venden. Entonces, si no existiera una ley de precio fijo
que impide que los más grandes ofrezcan unos descuentos quitándole todos los clientes, eso que Pilar llamó el ecosistema, que está muy repetido pero explica muy bien, se rompería y no funcionaría. Entonces, no es una ley proteccionista de la cultura, aunque la protege. Es una ley que quita la competencia del precio y la lleva a los contenidos y a donde se vende. Y esto tiene que ver con el origen, porque el precio fijo fue un invento, un descubrimiento francés en los años 80, frente al surgimiento de la primera cadena realmente poderosa de Europa, que es la FNAC. La FNAC abrió y comenzó a vender libros todos con el 20% de descuento, y empezaban a caer las librerías independientes. No hablemos de lo que sucede en la época de la venta online, porque en estos años la venta del libro no ha caído, o ha bajado o ha subido ligeramente, pero las librerías sí venden muchísimo menos. Y eso tiene un nombre y apellido, es Amazon. Si Amazon pudiera competir por precio, desaparecería el 80% de las librerías. En los países anglosajones, que no existe el precio fijo, ha significado que en Estados Unidos desapareció el 40% de las librerías en los últimos 20 años y en el Reino Unido el 40% de las librerías, que no pudieron competir. Las que sobrevivieron, y ya termina, compitieron por precio y terminaron hundiéndose, quebrando, vendiéndose o cambiando de rubro. Creo que ese es el secreto del precio fijo, de que nos beneficiamos todos. Gracias, Willy. Bueno, han puesto ustedes sobre el tapete toda la discusión. Primero, las particularidades del libro. Creo que eso es justamente lo que está en el centro de esta discusión. El libro es un bien comercial particular, y es particular porque es un bien cultural, como señaló Pilar al comienzo. Esa énfasis que hacemos todos los actores de la cadena en esa característica del libro, lo que quiere decir es que necesitamos en el ecosistema, la otra palabra que ha salido y que yo creo que ahora más que nunca es fundamental, porque ecosistema quiere decir que todos dependemos de todos. Es justamente lo que decimos con ecosistemas. ¿Qué es lo que pasa cuando una de las... ¿Sí? ¿Qué pasaría con el mundo sin árboles? O sea, salgamos de los árboles del ecosistema o salgamos de lo que sea. El ecosistema es importante aquí porque quiere decir que hay muchos actores involucrados y todos son interdependientes. Y uno de los actores involucrados importante aquí es el Estado. El Estado interviene de muchas maneras en el bienestar o malestar de este bien cultural. Consuelo habló del Estado editor, que también amerita que hagamos otro podcast, porque eso sí que es una discusión viva en América Latina. El Estado interviene con legislación, como señaló Pilar y como señaló Willy, ya sea una legislación como la francesa, que es una legislación, la ley Lang, específicamente creada para hacer frente a lo que en ese momento fueron las grandes librerías, FNAC, de hecho, o la ley del precio fijo del Reino Unido, que durante 60 años, con gran inteligencia de los actores del sistema, lo que hizo fue permitir que el ecosistema pelechara, creciera, hubiera escritores, librerías, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una intervención. La intervención tributaria es otra, que también amerita otro programa, pero creo que eso sí nos mata. Pero la intervención del precio fijo es una intervención, digamos, legal, excepto en Alemania, y quiero señalar esto, porque los tres hablaron de cómo el tema del precio fijo es un tema de consenso de los actores. Aquí en Colombia no hay mucho consenso, a veces por desinformación, a veces por opiniones encontradas, pero es una decisión que se tiene que tomar por consenso.
con todos los actores del sistema. Los alemanes tienen un gremio, o tuvieron, no sé qué está pasando ahí ahora, un gremio que era un gremio de libreros, editores, y si no recuerdo mal, autores, y entre todos consensuadamente decidieron imponer el precio fijo, pero fue un acuerdo privado, no público, digamos. Fue un acuerdo gremial, no una ley, pero es una manera interesante de cómo funciona el consenso. En México el precio fijo está funcionando ahorita, creo yo, porque a pesar de que la ley no tiene dientes, todo el mundo está muy alerta con la llegada de las grandes plataformas, específicamente Amazon, que no es la única. Entonces, el punto o mi pregunta va a la intervención estatal. ¿Hasta dónde creemos que es sana la intervención estatal? Creemos que el bien cultural debe ser protegido por el Estado, pero estamos viviendo un mundo en el que los estados cada vez menos preocupados, digamos, por los bienes culturales o por cosas que fueron relevantes en el siglo XX, como la educación, están abandonando el libro, están abandonando las bibliotecas, están abandonando la legislación, etcétera, etcétera. Entonces, quiero un poco que pensemos en eso. Yo, sin escabuir la pregunta, quería sobre, digamos, el dibujo que hacía Willy, analizar dos cosas. Yo realmente no pienso que la dicotomía sea entre editores grandes que plantean la edición como centro de digamos, cuyo mandato es la rentabilidad versus editores, digamos, la llamada edición independiente que puede permitirse el lujo de no hacerlo. Yo creo que esa es una dicotomía que no es cierta. Quiero decir, dentro de un gran grupo hay de esos dos tipos de edición. Por suerte, digamos, yo he trabajado toda mi vida en un gran grupo y digo que tienen la suerte de tener un alcance tal que permite que muchos tipos de libros y de ediciones surjan en un mismo lugar, ¿no? Para mí, que dirijo la división literaria de Penguin Random House en España, mi primer cliente en este país es la librería. Son centrales y esto no ha cambiado desde la aparición fuerte de Amazon. La librería sigue siendo fuerte, han abierto librerías, la librería no ha dejado de vender con la aparición, digamos, muy, muy activa de Amazon. No ha pasado, los datos nos demuestran que no ha pasado. Los datos, tanto nuestros como este es un mercado con información bastante eficiente, digamos, y esa es una gran noticia. Yo creo que ahí rompe como un discurso, los datos a veces son impertinentes y en este caso son muy positivos para la industria. ¿Qué ha pasado con plataformas? Aquí es sobre todo Amazon, pero también una casa del libro o incluso las librerías que han sido ágiles e inteligentes en entrar en el mundo digital, generando una plataforma como Todos tus libros, donde no funciona un algoritmo. Es una plataforma que usa el recurso de la venta online, pero plantea, digamos, los contenidos de una manera, digamos, analógica. ¿Qué ha pasado con esto como demonizamos mucho a Amazon, pero también ha sido un agitador y un dinamizador en un sentido que para la edición literaria es magnífico, y es hacer que el fondo de catálogo esté disponible? Si vemos las cifras del mercado español, de cuál ha sido la presencia, hablo siempre de libros de librería, de libros de comerciales, comerciales entendidos como los libros que se venden en librería, quito de esto el mundo del texto escolar, ¿no? Esos libros, con la aparición de grandes plataformas o el mercado online, en realidad la revolución no fue pasar a vender ebooks. La revolución fue, uno, poderse comunicar con los lectores directamente, que eso cambia muchísimas cosas en términos de cómo llegamos al público, pero otra muy importante es que no estábamos supeditados a la presencia física de libros físicos en una librería para que esos libros estuvieran vivos, y por tanto la venta online, digamos, del libro físico, que ha crecido enormemente, lo que ha hecho es que el fondo haya crecido en términos generales en el mercado español, cosa que es una gran noticia porque la vida del libro se ha alargado profundamente. Entonces, uno ve cosas en contra y cosas a favor de esta transformación del mercado, pero la buena noticia es que la librería no ha decrecido, y creo que eso se debe, en primera instancia,
a que existe una ley de precio fijo. Pero diría una segunda cosa que es importante. El mercado del libro también se ha sofisticado en términos de precio. El precio sigue siendo un elemento obviamente decisor, pero el precio se ha transformado en relación con el formato. Quiero decir con eso que hoy tenemos de un mismo libro por lo menos 4 formatos. Tenemos el formato de trade, el formato con el que nace habitualmente, que es el formato grande, sea en tapa dura, tapa blanda. Luego, más o menos al año, tenemos una edición de bolsillo que está a más o menos la mitad de precio. Pero al mismo tiempo que sale la novedad, aparece un formato como el libro electrónico, más o menos en la mitad del precio, para quien quiera leer en ese formato. Digamos que las opciones de lectura se han diversificado. O está el formato de audio. Esos 4 formatos tienen precios distintos. Es decir, que el precio sigue siendo un elemento fundamental, pero también empieza a sofisticarse en términos de diversificación de oferta, en términos de formato, que creo que es otro elemento, digamos, de la discusión que es importante tener en cuenta. Podemos hablar después de cómo funciona el mundo del canal para esos otros formatos, que seguramente hay toda una discusión, y por tanto también es muy importante el precio fijo para que sigan existiendo cada vez, así tengan que, estemos hablando de canales que tendrán que sofisticar su tecnología, digamos, pero que eso permite también el precio fijo, diversificar a futuro esos otros canales para esos otros formatos seguramente. Entonces, con esto quería anotar un poco que no es solo un tema, digamos, puede haber nacido con ese espíritu, pero hoy creo que es un tema que tiene que ver, sí, con proteger al libro como bien cultural y de alguna manera acotar la idea de mercancía, digamos, de pura competencia en canal por precio, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería poner sobre la mesa. Pone sobre el tapete 3 elementos más. Uno, el soporte, digamos, que es fundamental, pero no tiene que ver con la razón por la cual yo creo que la ley del precio fijo está ahorita en el centro, que tiene que ver con las librerías, tiene que ver con las librerías pequeñas, porque las librerías grandes en general les fue muy mal con es decir, las librerías grandes en el Reino Unido fueron las que torpedearon el precio único y después tuvieron que padecer sus acciones. Pero en realidad la preocupación de todo el mundo son las librerías pequeñas. Y yo creo que las librerías pequeñas tienen un dejo ahí de romántico y de tierno que tenemos que quitarle, porque las librerías pequeñas lo que significan es acceso, si existen. Si hay una red importante de librerías, significa un acceso importante de toda la población. Significa una llegada a lugares a donde no llegan otros soportes. Significa la bibliodiversidad, porque no hay una librería, claro. Las plataformas tienen la gracia de que ofrecen todo. Las librerías hacen una oferta curada. Y recomiendan, que es un elemento. Son prescriptores. Yo creo esto, yo creo lo otro, y fomentan el diálogo. Con lo cual volvemos al tema del libro como bien cultural. No es un algoritmo el que está buscando, sino un diálogo real. Pero Pilar mencionó, hay otra cosa muy interesante que se llama el fondo. Los libros viejos es lo que se llama el fondo. Los libros, la masa del iceberg que no vemos. Eso también está en juego. Quizás en España no ha pasado, pero sí lo que sucede con la desaparición de las librerías o inexistencia, como lo señaló Consuelo en México, y ahora veremos esa experiencia. La inexistencia de librerías en toda la geografía es que el fondo sufre. Y la división que hace Willy entre editoriales comerciales, editoriales independientes, no comerciales, es válida solamente en la medida en que las editoriales grandes pueden sobrevivir a la muerte del fondo, aunque es una estupidez, porque es lo que, digamos, menos le cuesta hacer y más se vende en un momento dado, pero las chiquitas no, las editoriales independientes no. Entonces, estamos hablando de librerías pequeñas, una oferta múltiple, heterogénea, bibliodiversa, otra vez, y la defensa de un soporte, porque el precio fijo tiene que ver con un soporte básico. Entonces, seguimos, no sé, Willy, Consuelo. Celebro escuchar estos 2 puntos de vista de 2 personajes que respeto tanto.
y que además han pensado todo. No eres tan grande, Willy. Yo recuerdo en 1984 cuando echaste a andar el Centro de Exportación del Libro Mexicano. Eras muy joven y todos te veíamos ya muy talentoso. Vuelvo a lo que hablaba del libro, ¿por qué me llevó a escribirlo? Y quisiera contar algo. En 1981 sale el libro de Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo. Y recuerdo que todos mis compañeros y yo corrimos a la Gandhi, que solo había una Gandhi, la librería mexicana emblemática, a comprar el libro. En 2017, yo estaba estudiando el doctorado en Sociología de la Edición en Cambridge, cuando me escribe Julia, mi esposa, para pedirme que le compre, y estoy hablando de los formatos de los que hablaba Pilar, el libro en Audible porque no podía entrar a su cuenta. Julia no puede leer porque tiene un problema de vista. Yo compré el libro en formato Audible, compré el libro para mi Kindle y no pude resistir comprar el libro en formato electrónico. Y me acordé de cuando era chica, que yo crecí en un pueblo donde nunca ha habido una librería y donde estaba condenada a leer los libros. Esa es la historia que cuento, a leer los libros 10 años después o nunca. Creo que estamos dejando de lado algo que me preocupó muchísimo durante la discusión en 2009 en México, el lector y la lectura. O sea, sí hay que garantizar, por supuesto, las librerías. Créanme que no soy una devota de la palabra ecosistema, pero de estas plataformas que están interactuando para garantizar algo que también he formulado a lo largo de la reflexión que realizo, la igualdad social. La lectura lo que hace es darnos una ciudadanía cultural y nos iguala en la conversación. Y eso era lo que siempre hablé con los editores, con los distribuidores, con los libreros, incluso con los autores. Para mí es tan difícil el mundo de la distribución editorial. Hemos entrado, digamos, en uno de los desafíos mayúsculos de distribución, que es el libro. Yo, si alguien admiro, son a los libreros, porque son de verdad, resolver ese tema, uno de los mayores, decía, desafíos que se pueden presentar. Solo pensemos que Amazon empezó distribuyendo libros, solo libros, y que ahora el porcentaje de su distribución o de la facturación de libros es alrededor del 7%. Imaginemos cuando resolvió la complejidad de la distribución de libros, pudo resolver todo. O sea, cada vez que me hablan y les digo, claro, quien resolvió el tema de la distribución de libros puede resolver el mundo. Lo hizo Amazon y se convirtió en una de las mayores empresas logísticas internacionales. Willy habla de la edición de editoriales grandes y de editoriales chicas. Yo creo que allí hay ventajas y desventajas para todos. Y qué bueno que existen, porque lo que sí ha habido es esta posibilidad de ampliar la conversación, porque lo que los grandes no detectan, lo detectan los chicos. Los costos mínimos, digamos, de los chicos en su producción editorial lo compensa o de alguna manera lo sufren el poco dinero que tienen para hacer una producción industrial mayúscula. La capacidad de tiraje que tiene las editoriales grandes, que tienen este gran presupuesto para hacer una producción industrial poderosísima, de sacar 50,000 o 100,000 títulos, me impresiona. Pero muchas veces yo busco el título chiquito, el título que publicó una editorial pequeña, que solo lo hace en papel, y allá hay otro problema serio. Tenemos que pensar en el lector. Y el precio único, la posibilidad de las políticas públicas, la idea de armar, digamos, un proyecto de lectura tiene que tener dos fundamentos. Uno, ofrecer todas las plataformas al lector, y dos, promover la lectura. La lectura, somos la generación más privilegiada de la historia. Tenemos a nuestro alcance el mayor número de títulos posibles. Yo no veo una crisis,
tengo 10 años en la academia. Es cierto que no estoy tan cercana al día a día como lo estuve cuando dirigí el fondo, cuando presidí Conaculta, cuando presidí el CERLALT. Pero ahora, con lo que veo de un futuro de muchos desafíos, pero de una enorme decisión de los lectores de seguir consiguiendo los textos que quieren. Aquí en México, además del Estado editor, quisiera añadir a las dos categorías que enunciabas, Guillermo, la edición universitaria. Y el otro día hablaba con un taxista y le decía, oiga, ¿el Uber a usted le quitó trabajo? Me decía, no, la verdad es que no. Yo tengo la impresión que el mundo de la lectura es un mundo tan generoso y un mundo que está creciendo con la sociedad alfabetizada, con las posibilidades de los diversos adminículos que están, soportes los llamas tú, Pilar, de los adminículos que están surgiendo, que creo que lo que tendríamos que preocuparnos más bien es por que no pusieran a la lectura en el mundo del entretenimiento. El otro día también alguien me decía que tendríamos, que por qué lo tenemos tan idealizado, y que pudiéramos apoyar a las pequeñas editoriales que no tienen el capital para poder ofrecer en sonido o en electrónico. Eso es lo que a mí me preocupa, pero en términos, digamos, de política pública. Yo creo que el Estado en este momento o los gobiernos deberían de estar pensando con toda claridad apoyar a estas pequeñas editoriales en ese sentido. Las librerías han evolucionado de una manera tal que son ahora una especie de atmósfera. Es decir, y perdónenme la banalización, estoy dispuesta a recibir las críticas. Es como el café que se reinventó con Starbucks. La nueva arquitectura, o sea, recuerdo cuando hice la Elena Garro, la nombraron el mejor centro cultural del mundo, y era una librería. No era un museo, no era una librería que está en Coyoacán. Si no la conocen, los invito a que la conozcan. Pero cuando se ofrece, digamos, ese espacio para la conversación en donde se reúnen seres similares como son los lectores, creo que hay una posibilidad de futuro. En ese momento me parece, hoy dijo Felipe González cuando habló en su discurso, miremos el futuro, estudiemos el futuro, porque creo que en ese sentido los lectores van mucho más adelante, lo confieso con humildad, que las autoridades, incluso que los editores o los empresarios culturales. Willy. Bueno, mira, primero, yo creo que las grandes editoriales y las pequeñas editoriales no compiten entre sí, se complementan, conviven, de la misma manera que conviven las grandes cadenas de librerías con las pequeñas librerías. Cada una tiene un estilo y para las editoriales son unos canales comerciales. Una editorial pequeña jamás tiene las facilidades financieras de poner una pila de libros en 15.000 librerías de la lengua española como tiene una gran editorial. Y eso determina la publicación de otro tipo de libros, pero conviven perfectamente. Y entonces hay un prejuicio que para mí no existe. No hay una competencia de ninguna manera. Y el otro gran tema es que no puedo entender el miedo al Estado. No hay una sociedad sin Estado. Hay declaraciones de los políticos sobre el Estado. Tenemos el ultraliberal, que habla muchas veces todos los días, como Trump en Estados Unidos, pero que está constituyendo una solidez del Estado como nunca. Ahora, que el Estado es él mayoritariamente es un problema político, algo que resolverán los propios norteamericanos, pero el Estado es muy fuerte. Y otra cosa, hay la caricatura argentina de un gobernante que dice voy a destruir el Estado y lo está fortaleciendo de una manera brutal. Lo está fortaleciendo en función de algunos beneficiarios, pero el Estado interviene en todo. El libro no es más importante que la sanidad pública, es tan importante como la sanidad. Y son las cosas por las cuales el Estado interviene. Lo que decía Consuelo, si el Estado mexicano no hubiera publicado durante 100 años todo lo que ha publicado, hoy seguiría teniendo el 80% de analfabetismo y tiene el 3% o el 4%, que es una cifra
me parece que excelente. Y ahí el Estado cumple una función. El único Estado al que le tenemos que tener miedo es al Estado censor, pero eso tiene que ver con las dictaduras, que es otra cosa diferente. Y por último, hay una figura dentro de esta cadena del libro, que hemos hablado del lector, de los libreros, de los editores, de los distribuidores, que es muy importante y que es el autor. El precio fijo, junto a la diversificación de soportes que mencionaba Pilar, ofrece a un escritor una garantía de sobre qué valores cobra y además la posibilidad de multiplicar sus ingresos. Un escritor que quiere vivir de la escritura terminará viviendo la escritura cuando sus ingresos por derechos de autor de la edición trade de su libro sean una pequeña parte del total. Pilar nombró 4 distintos formatos que los 4 benefician al autor en distintos valores. Pero hay muchísimas más. Está el mundo audiovisual, está todo lo que aporta constantemente las nuevas tecnologías. Entonces, para los que escriben, que son tan importantes en esto del libro, también es fundamental una ley del precio fijo. Y creo que es todo. No vamos a llegar a ninguna solución, ojalá. Pilar puso sobre el tapete el tema de los soportes o de los formatos que están profundamente relacionados con las formas de lectura. Eso es algo que sabemos hoy y es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver. Por otro lado, Consuelo plantea algo que fue innegable en un momento dado, que es que lo digital permitió a muchas personas que no tenían acceso a lo escrito tener acceso. En el caso de su compañera, el audio le permite leer libros que de otra manera no podría leer. Ahí estamos bien. Entonces, tal vez lo que está en juego ahorita es el soporte, el papel, o sea, los libros impresos y las librerías. ¿Qué pasaría en un mundo en el cual Amazon, que resolvió el problema de la distribución, y yo eso lo matizaría mucho, lo resolvió para mí, pero no sé si de una manera más amplia y democrática? En un mundo donde 2 plataformas se Perdón, lo resolvió para la niña de Acaponeta que puede recibir un libro a los 2 días. Claro, O sea, sí. Si seguimos esperando a que haya en ese pueblito una librería, no va a haber lectores. Ok, Entonces, es posible. Donde tenemos que, digamos, complejizar el análisis y meter la variable social, no solo la cultural. Claro, y eso es importantísimo porque más la variable social es una variable cultural. Finalmente, en el centro de las desigualdades está el acceso a lo cultural. La pregunta que yo les hago a ustedes es, en un mundo ideal, las plataformas se encargan de la distribución de los libros y prescindimos de las librerías, prescindimos del soporte papel que a veces tiene en una palabra que yo solo le oído a Pilar que me encanta, de tufillo nostálgico. Insistimos en eso y sí. ¿Por qué? Porque el precio fijo finalmente tiene que ver con la defensa de alguna manera de un solo soporte. Y la última pregunta, si vamos a hablar de un precio fijo, entonces deberíamos hablar de un precio fijo para todos los soportes. A ver, Margarita, yo pienso acá, y como decía Consuelo muy bien, este es un mundo donde los lectores están sentados en la misma mesa de las decisiones de la industria. Es decir, hoy con el mundo conectado de las redes, si algo modificó todo esto es que la voz de los lectores, digo los lectores, pero pasa lo mismo como consumidores, una transformación como la que ha sufrido la industria de la publicidad, por ejemplo, ¿no? La voz de los lectores está sentada sobre la mesa de las decisiones. ¿Y esto qué ha hecho? Yo tengo aquí guardado y lo voy a enmarcar, supongo que Willy también, Consuelo no sé si lo conoce, pero imagino que también, un informe de hace muchos años del Deutsche Bank, donde hace 1000 cuadros estupendos mostrando cómo poco a poco, con la aparición del libro digital, el libro en papel iba a morir.
y era muy obvio porque todas sus ventajas eran enormes. No había que distribuir, podía estar, digamos, disponible para todo el mundo al mismo tiempo, no había consumo de papel, ni árboles, bueno, y todos los cuadros eran como, bueno, aparece una tecnología que va a ser totalmente disruptiva porque todos los elementos a su favor están tocando todos los problemas y complejidades que tiene un invento como el libro en papel, ¿no? ¿Qué pasó? En realidad, los lectores, cuando hablamos de consumidores en términos de libros, estamos hablando de lectores. Los lectores no migraron a ese formato. Hay una suerte de lectores que sí, o por acceso, o porque les es más fácil este soporte, o porque consumen a unos niveles, finalmente, géneros como la novela romántica o la novela negra, o los diccionarios. Todo eso fue migrando de una manera como más natural. El lector duro de ficción, de ensayo, no ha ido a ese formato, incluso siendo un formato más barato y con una posibilidad de acceso directa, porque le es más afín leer en el otro soporte, ¿no? Entonces, los lectores no lo prefirieron y esto ha pasado en el mundo en español, donde sigue siendo, digamos, reducido. En el mejor de los casos, un 20% de los lectores compran ese formato, pero pasó en un mundo tan, digamos, en un sistema tan maduro como el anglosajón, donde hay un peso de Amazon tan grande, ¿no? Y siguieron prefiriendo el papel. Entonces, no es una decisión. Yo digo que la industria tiene que oír y tomar decisiones acertadas con respecto a cuáles son los comportamientos. Entonces, diría que en ese sentido las noticias son buenas. Tenemos en el mundo en español, tenemos mercados que crecen. El mercado colombiano es yo cuando oigo la discusión que hay sobre precio fijo en Colombia, digo, Dios, solo va a pasar y hallar consensos es largo, es complejo, pero también es emocionante tener ese tipo de discusiones y se puede llegar a un consenso y me parecería hermoso que la industria del libro pudiera dar un ejemplo de debate desde posiciones distintas y que logra llegar, no todo el mundo tendrá su 100%, digamos, sentado a la mesa de negociación, pero eso es digamos, que pudiéramos demostrar desde el mundo del libro que uno puede llegar a consensos, cada quien poniendo y dejando cosas. Será un gran ejemplo. Pero porque además el mercado colombiano tendría esta discusión en un momento donde las librerías crecen. Es un mercado que en los últimos 5 años ha crecido un 40 y tantos %. Empieza a ser, yo recuerdo, yo salí de Colombia hace 16 años. El mercado colombiano tenía el tamaño del de Chile. Hoy se está acercando al tamaño de Argentina. Para algunos libros, para lo literario, está siendo un mercado incluso más grande que el mexicano. Para lo literario, no hablo para el mercado del libro en general. Eso tiene unas explicaciones buenas, unas malas, porque el hecho de que se vendan libros más populares también de alguna manera explica qué capa y digamos, para dónde están los libros en permeabilidad en una sociedad, ¿no? Que es mucho más complejo. Pero bueno, para lo literario es un mercado muy importante. Entonces, creo que es un momento especialmente bueno por razones todas muy positivas para que Colombia tenga esta discusión. Y lo que va a pasar es que va a haber elementos exógenos a la industria editorial, como son grandes plataformas, como son una inteligencia artificial, donde de alguna manera proteger el precio va a ser de alguna manera proteger la diversidad. Con esto hay un tema muy importante. Esto también implica una responsabilidad, porque como bien decía Willy, acá uno puede empezar, y Consuelo, a especular con el precio. No, ¿qué pasa con el precio fijo? Pasa también porque sea un mercado que de algún modo regule, que nadie ni lo rompa, ¿qué quiere decir el precio fijo? El editor marca un precio y el canal debe respetarlo y puede tener digamos, unas posibilidades de descuento acotadas en un lapso de tiempo. Ese es el precio fijo. En España antes te obligaban a incluso imprimirlo en el propio libro. Hoy la lista, digamos, de precio puede estar visible en otras plataformas que no quiere decir el propio libro. Y eso se respeta. Colombia ha sido un mercado, como explicabas tú al principio, donde ha tenido consenso. No hay ley. Colombia tiene una de las leyes del libro mejores del idioma, que es algo que
digo, además, hablaba con optimismo sobre el mercado colombiano y hablo con optimismo sobre una historia de una legislación que ha sido muy positiva, que seguramente necesitará transformaciones en algún punto, pero la ley del libro es ejemplificante. Hay países de América Latina mirándola con mucha atención y mucho respeto hacia, creo que parte sustancial de lo que le ha pasado al mercado colombiano es debido a esa ley. Y digo que en Colombia, aunque no estaba en la ley del libro el precio fijo, sí era un consenso de mercado. ¿Qué ha ido pasando? Pues han entrado plataformas y eso se ha ido rompiendo. Y entonces obliga a una nueva sentada a revisar esa ley y a ver si ese consenso que existía se puede escalar de alguna manera a una ley, pues porque va a haber factores que van a intervenir en el mundo del libro que ya son exógenos al puro acuerdo entre los actores, ¿no? Así que diría que hay que tener, como dice Consuelo, una sensibilidad sobre los lectores que están marcando qué formatos aceptan, qué no, dónde compran, dónde no. Y la librería, y con esto voy a cerrar, la librería se ha convertido, es obviamente un comercio, pero creo, y Colombia no es una excepción en eso, España en esto cada vez más, las librerías están absolutamente metidas en la vida de los barrios y son pequeños centros de actividad cultural en su dimensión, pero son pequeños centros de actividad cultural, es decir, que son parte de la vida y de la oferta, digamos, que un barrio ofrece. En Colombia, que es un país que tenía muy pocas librerías, bueno, poco a poco han ido surgiendo más y creo que hay que para sentarse a tener esa discusión de consenso, para mí hay que partir de ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Consuelo. Bueno, estoy en la universidad donde trabajo, y ahorita es el corte, se oyen un poquito de ruido. ¿Qué quisiera decir? Y creo que probablemente ya empezar a cerrar este aprendizaje, que no ha sido, digamos, discusión, sino un aprendizaje, repito, de dos personajes a quienes tanto admiro. Yo creo que el 2025 nos obligaría a una discusión, como bien lo plantea Pilar, totalmente diferente a la que se llevó a cabo en el 2009 cuando se habló con toda seriedad, rigor y amplitud del precio fijo acá en México. Pero también recuerdo a José Emilio Pacheco que en algún momento dado me dijo, somos la última generación que va a tener una buena biblioteca privada, porque los jóvenes ya no tienen espacios grandes. Y me alentó a comprar unas bibliotecas personales que las colocamos y las volvimos públicas. A mí me parece que en el caso de quienes, yo ahora desde la academia, ustedes desde la edición, Guillermo desde la reflexión tan matinada y necesaria, tendríamos que pensar en en esos desafíos que está planteando para la lectura y para el lector los libros y no tal vez casarnos con discusiones que al final de cuentas no han derrotado el crecimiento lector. Yo en este libro que, repito, estoy terminando, identifico 3 variables que han irrumpido en este siglo XXI. El primero, pues, fue la aparición del Kindle y del iPad. O sea, el Kindle aparece en 2007 y el iPad aparece en 2010. Y ahí cambia todo con estas aplicaciones. El tema de la pandemia en el 2020, que transformó absolutamente todo. O sea, no nos hemos percatado hasta dónde, pero sí transforma el hecho. Yo creo que en ese momento nadie pensaba en el precio fijo o las librerías hicieron todo lo que pudieron para entregar, los editores establecieron algunos mecanismos. Y la tercera variable que identifico que ha transformado, digamos, cuando menos el mercado de la edición y de la lectura, pues es la inteligencia artificial. Allí nosotros creemos que es solo para escribir, y va a haber unas transformaciones enormes en términos de lectura, desde buscar qué te recomiendan sobre ciertos temas y tal. Y algo que se puede ver con toda claridad en esta pantalla, el protagonismo de las mujeres en el mundo editorial. En el siglo XX, o sea, era muy difícil. Yo recuerdo que durante muchos años yo fui de las pocas directoras generales de una editorial. Ahora, bueno, Pilar es un ejemplo magnífico, pero también la CEO de Random House Mondadori, tú, Margarita. Yo he sido la única directora mujer del Fondo de Cultura Económica, pero ya el fondo tuvo una.
no nos hemos dado cuenta de alguna manera cómo esta irrupción de las mujeres en el mundo del libro también cambió muchas cosas. Generó una serie de resistencias de las que algún día hablaremos también y que hemos hablado, Pilar, cuando estuvimos en Granada, pero hay una serie de cambios que no observábamos en el siglo XX. Yo soy muy optimista, repito, somos la generación lectora más grande de la historia de la humanidad. Tenemos bibliotecas magníficas, todos los que estamos aquí. Y yo estoy hablando de una niña que nací en 61 en un pueblo donde nunca ha habido una librería, que aprendió a leer con los tipos móviles y limpiándolos en la imprenta de mi abuelo, que decidió ser directora del fondo a los 7 años porque conocí a Lichu Macero visitando la imprenta de mi papá, pero que en este momento puede acceder como en Londres, o sea, que puedo leer lo que sea, pero la niña que vive en Acaponeta ahora también, que puede comprar el libro en el formato que quiera. Sí creo que hay cosas que se siguen presentando, esa supuesta superioridad cultural de quien lee en papel o de quien yo no escucho libros y yo no hablo ese. Para mí, lo más importante en este momento, incluso más que el precio, es la ubicuidad de un libro, de un texto y la posibilidad de leerlo y la igualdad social o cultural que eso representa para alguien que se ha decidido a ser un ciudadano, digamos, que participe en la vida cultural de un país. Gracias, Consuelo. Willy. Yo creo que algo que dice Consuelo es muy importante. Lo que ha sucedido en los últimos años con la igualdad de las mujeres en relación a los hombres, que antes solo se veía hombres en el mundo editorial, ha hecho progresar muchísimo el mundo libre y el mundo en general. Porque yo, que me siento muy hombre, estoy convencido de que las mujeres hacen las cosas mejor que los hombres. Y la prueba la tenemos en esto. Y agregaría solo una anécdota que para mí fue muy interesante. Una encuesta realizada en Estados Unidos, que es un país muy tecnologizado, en las librerías de los campus universitarios, mostraron que los libreros dicen que los estudiantes, que son todos nacidos en los últimos 20 o 25 años, o sea, nacidos digitales, prefieren comprar libros de papel. Y yo creo que todo lo que hablamos queda superado por esa realidad que nos muestra lo que está pasando. Sobre lo que va a venir, que esto es muy importante, a mí me gusta un ejemplo muy vulgar. Hasta hace 5 años íbamos al banco para hacer los trámites, sacar dinero, depositar, pagar cosas. Hoy el banco lo tenemos en la mano, en el teléfono celular. Ese cambio, pensémoslo un momento, que la sociedad con más o menos consistencia se adaptó, en el mundo del libro y en 2025 va a seguir siendo así mucho más rápido. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias, Pilar, Consuelo, Willy, por esta discusión riquísima que yo creo que va a alimentar bien la reflexión que, como dice Pilar, se debe dar en Colombia y que estamos dando en Colombia. Las grabaciones se hicieron a finales de 2025 de manera remota. ¿Para dónde van los libros? Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional y CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. La grabación y la producción estuvieron a cargo de Gaceta Sonora, Giancarlo Vega y Heidi Correa. Les habló Margarita Valencia. Los espero en el próximo episodio.